Muy bienvenidos todos. Este va a ser el primer episodio de Los Reviews de Volgrán, una serie de vídeos en las que enseñaré y recomendaré buenas obras de fanfiction o literatura para todos vosotros. ¿Por qué? Porque es necesario. Quizá a algunos os suene el nombre del canal por el podcast que hacía hace algunos años, Volgrán Música Fandom. No nos engañemos, no os va a sonar a muchos, mi podcast nunca fue tan famoso. En ese podcast nos dedicábamos a criticar con saña, mala baba y toda la malicia del mundo las peores obras que ofrecían los fanfictions. Ya sabéis, Badfics, Gary Stu's, mala ortografía, etc. Sin embargo, no tengo ganas de seguir haciendo lo mismo. Aunque era muy divertido, esto no lograba solucionar un problema básico. Los buenos escritores siempre quedan sepultados tras montañas de obras infectas y despreciables que triunfan gracias a unos lectores muy poco entendidos en literatura. Así que en vez de seguir dando más bombo y platillo a los mismos, voy a hacer lo contrario, hablaros de aquellos que sí merecen ser leídos. Hoy os voy a hablar del fanfiction La vida es risa, escrito por Fix. ¿F. Hicks? ¿Hicks? La voy a llamar Fix, es más fácil. Fix es una joven autora de fanfiction que, entre otras cosas, se dedica a hacer exhaustivos análisis de fanfics, así como artículos relacionados con la literatura que publica en el grupo de Facebook El Mundo del Fic. Su escueto perfil de fanfiction.net solo dice de ella que le gusta escribir desde muy chica, y es muy fácil ver que esta afición la ha llevado a escribir realmente bien a sus escasos 22 años, si no me engaña su perfil de Facebook. En el mundo del fanfiction, muchos autores tienden a usar el sufrimiento de sus personajes, normalmente canon, para atraer a los lectores por el mero morbo del sufrimiento en sí. Cuando empezamos a leer una historia relacionada con esclavitud, podemos, normalmente, esperar una historia de torturas, violaciones y demás cosas horribles sin otro objetivo que engatusar al público con escenas gráficas y desagradables. La vida es risa nos cuenta la historia de Pinkie Pie al ser capturada por unos esclavistas y enviada a un reino lejano. En el proceso, Pinkie recibirá un adoctrinamiento, por llamarlo de alguna forma sin hacer spoilers, que acabará ofuscando su aspecto más alegre y jovial y sacando a relucir a Pinkamena en varias ocasiones. Este será un aspecto importante en la psique de Pinkie, la cual se verá enfrentada a sí misma en varias ocasiones para evitar que Pinkamena tome el control y ella termine de perder la cordura. En este aspecto, el uso del narrador en primera persona con Pinkie es impactante. La forma de narrar también es muy importante, siendo Pinkie quien nos explica las cosas que le han sucedido en el pasado con el mismo tono que lo haría una persona traumatizada. Esto hace que se ahonde no en los actos en sí, sino en cómo estos afectan a la yegua que los sufre y cómo intenta sobrellevar su día a día con los mismos. El aspecto psicológico de Pinkie Pie se va a convertir en uno de los principales nudos de esta historia. No hablemos solamente en cómo ella consigue sobrellevar un mundo de abusos y de esclavitud en el que está envuelta. Hablamos también de cómo ella lucha contra su propia oscuridad interior para evitar que ésta tome el control en sus momentos más duros. Sus ilusiones casi infantiles al principio, en las que sus amigas y la propia princesa Celestia aparecerían para dar un escarmiento a los esclavistas malos y liberarla y poder celebrarlo todo con cupcakes, poco a poco se convierte en la dura aceptación del mundo en el que está metida y en cómo ella va a conseguir sobrevivir al mismo. Estas situaciones tan extremas acaban llevando a Pinkie Pie a sufrir un cambio en su personalidad y a considerar opciones que no parecen propias de ella. Estamos hablando de ideas de muerte, de sufrimiento, de venganza. Contra estas propias ideas, la propia Pinkie Pie va a luchar activamente, sintiendo ese aspecto de Pinkamena en su interior crecer hasta límites muy peligrosos. También Pinkie acabará considerando cuáles son sus armas, cuáles son sus mejores opciones y cómo va a utilizarlas en su situación para salir de ella o quizá al menos para mejorar la propia situación en la que se haya metida. Hay que decir, sin embargo, que centrarnos únicamente en el argumento en sí y en la evolución psicológica de los personajes es reducir mucho la grandeza de este fanfiction. Fix se ha molestado no solamente en narrarnos una historia en el mundo de Mi Pequeño Pony, sino además ha cogido este mundo y lo ha hecho muchísimo más grande, describiéndonos todo un nuevo reino con su historia, su evolución, su cultura y sus leyes. Obviamente estoy hablando del reino esclavista al que Pinkie Pie es transportada, Alquirión, donde a medida que evoluciona la historia iremos conociendo más aspectos de su pasado, tanto inmediato como más lejano, que justifica el tipo de sociedad que se ha creado y el tipo de ponis que podemos encontrar ahí.
Nos introduce también a una nueva raza de ponis, o de equinos en este caso, mucho más grande que el pony medio, y que por azares de la historia, que prefiero no haceros spoilers, acaban medio mezclados y en una sociedad muy estratificada, diferenciando mucho entre los ponis de pura raza o descendientes de la pura raza, por entendernos así, y los de menor estrato social, y cómo esto afecta a su propia sociedad. Una sociedad que, en mayor o menor medida, bebe de la República Romana temprana. Tras la expulsión de un rey se fundó la muy idealizada República, una república que debería poner a las personas más acordes al poder para velar por los intereses del reino y de todos sus habitantes. Sin embargo, la realidad es que se trata de una oligarquía muy poco democrática, con unas diferencias sociales abismales y en la que el pueblo llano tiene muy pocas posibilidades de afectar a las decisiones políticas y administrativas. Obviamente, esto causa una gran desigualdad y mucho descontento en las clases más bajas. Un aspecto de la trama que, aunque todavía no se ha desarrollado, tiene pinta que Fix le dará importancia en el futuro, incluso habiéndose permitido introducir unos cuantos personajes originales que ella misma reconoce son un guiño a los personajes principales de la serie, como Rainbow Dash o Applejack. Si ahora nos alejamos ligeramente de la historia, los personajes y el mundo que ha creado Fix, nos hallamos también con una narración realmente buena y muy superior a la media de los fanfictions en español. Fix obviamente tiene mucha cultura literaria detrás y esto se nota en la calidad de las palabras que utiliza y en la fluidez de su narración. A pesar de que tiene algunos errores típicos de autor novato, por poner un ejemplo, en el primer capítulo nos encontramos con un narrado por Pinkie Pie, lo cual, como probablemente sabréis, y si no lo sabéis acabáis de aprender algo, es un recurso literario muy pobre y desaconsejado, ya que corta la fluidez de la narración. A pesar de esto, la narración de Fix sigue siendo exquisita en muchos aspectos, sobre todo sus descripciones que combinan perfectamente el movimiento y el aspecto visual de lo que está viendo el protagonista. He seleccionado un pequeño pasaje que creo que define esto muy bien. Volviendo a ella, traía un vestido muy fino y delicado que quedaba perfectamente a tono con su blanco pelaje. Sobre sus hombros caía una trenza complicada y frondosa, conteniendo su crin de color del trigo, que una vez más me trajo reminiscencias del sol. Traía unas preciosas florecillas enjaezadas a la trenza, dándole vida y color. Unos cortos mechones hacían de velo a su rostro, detrás de los cuales se insinuaban sus ojos de color café. Ese me pareció un detalle sorprendente, pues ella traía el candor de una diosa, de una ninfa, y me había esperado que tuviera los ojos azules, pero estos eran café. Por último, una sombra de ojos fucsia resaltaba con el delineado y las pestañas. Solo una corona le faltaba para definirla completamente como una princesa. No hacía ruido con sus cascos al caminar. Estos hacían bailar sus faldas, sobresaliendo de ellas a través de cortes perfectamente trazados, de modo que agregaran más elegancia al paso de su portadora. Toda esa exquisitez era digna de una diseñadora con buen gusto, que supo captar sin dudas el encanto natural de Lady Amalthea para confeccionarle un vestido a su entera medida. Fix, sin ninguna duda, hace gala de una gran capacidad para hacer que el lector vea y sienta lo que ella desea transmitir. En muchas ocasiones los autores quedan únicamente relegados a la descripción aspectual, centrándose en colores, formas y otros detalles. Aquí, sin embargo, Fix, como habéis escuchado, se nos centra también en los sentimientos que genera en el observador y también en la forma de moverse, la forma de caminar, lo cual es extremadamente importante y dice mucho de un personaje. Es muy fácil en este caso imaginarnos qué tipo de persona, de caballo en este caso, qué tipo de caballo es Lady Amalthea y especialmente en qué tipo de ambiente nos estamos moviendo. Esto no es fácil de conseguir y sin duda Fix lo ha logrado con maestría. Por último, hay 3 aspectos que me gustaría resaltar de La vida es risa. El primero de todos, como ya habréis imaginado, es la exquisita evolución de los personajes en un mundo horrible. Sin centrarnos realmente en el sufrimiento físico y en las descripciones gráficas, podemos ver perfectamente todo lo que ha sufrido Pinkie Pie y cómo esto la ha hecho cambiar. Esto es un aspecto muy pocas veces explotado en el mundo del fanfiction, especialmente en el mundo de Mi pequeño pony, con tanta maestría como ha mostrado aquí Fix.
Es difícil realmente imaginar que una persona tan joven como Fix haya podido captar tan bien lo que es la evolución psicológica de un personaje, y por eso yo le doy un grandísimo aplauso. El segundo aspecto que me gustaría señalar es la ampliación del mundo de Mi Pequeño Pony sin entrar en conflicto con el canon establecido y, lo que es más, basándose en el mismo. Como veréis cuando empecéis a leer y lleguéis a la parte en la que se explica la historia de Alquirión, Fix utiliza aspectos del propio mundo de Mi Pequeño Pony y cómo esto han afectado a otras partes del mundo. Esto consigue el efecto de crear un mundo más grande, más rico y muy diferente a la Equestria que todos conocemos. Por último, me gustaría hablar de un aspecto que todavía no he mencionado, y es la gran calidad y variedad de personajes originales que Fix ha creado para esta historia. Evitando hacer spoilers, voy a centrarme un poco en el ejemplo de Lady Amalthea y la profundidad de este personaje. A medida que Pinkie Pie interactúa con ella, vamos desgranando más aspectos de su personalidad y de su pasado. Cómo su familia la ha afectado a ella misma, al igual que la sociedad en la que vive, extremadamente estratificada y con una legislación muy clara. Su propio padre, cómo sus interacciones con ella acaban dirigiendo en cierta medida sus acciones, lo que ella hace a escondidas para intentar cumplir sus sueños. Todo esto nos hace gala de un personaje que, si bien tiene algunos aspectos tópicos, no deja de ser un personaje con una psicología muy bien construida. Y con esto podría señalar varios ejemplos más, pero esto sería entrar en haceros spoilers y no queremos ninguno hacer eso, ¿verdad? A modo de conclusión, me gustaría señalar que La vida risa de Fix, sin duda alguna, es una de esas pequeñas joyas literarias que se hallan ocultas bajo las montañas de inmundicia de fanfiction.net. Estamos hablando de un mundo bien construido y ampliado sobre la base de Equestria, creándonos no solamente un nuevo reino, sino también su historia, su legislación y su sociedad de forma coherente y lógica. Hablamos también de unos personajes coherentes no solamente consigo mismos, sino también con el mundo en el que viven y las historias en las que se ven envueltos. Y hablamos sin duda alguna de una autora con un grandísimo conocimiento literario, de alguien que ha leído mucho y se ha informado al respecto antes de escribir. La cultura de Fix se deja ver en cada frase y palabra que utiliza, y desde luego se deja ver en la fluidez de la narración y lo atrayente que son las historias que cuenta. Si tenéis oportunidad, darle una visita y dejarle un review, que la chiquilla seguro que se alegra como cualquier otro autor de fanfiction.net. En la descripción podéis encontrar links a la historia en cuestión, así como al perfil de la autora y a todos los recursos utilizados en la elaboración de este vídeo. Bueno amigos, este ha sido el primer episodio de los reviews de Volgran. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like, suscribíos y compartirlo con vuestros amigos. Si conocéis alguna historia de la que os gustaría que hablara aquí, dejádmela en algún comentario y le echaré un vistazo cuando pueda. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente episodio de los reviews de Volgran. Tales y de los personajes de esa historia, cabe la pena. Y luego me atrevo yo a criticar literariamente. ¡Qué huevos, Manuel! ¡Qué huevos! A pesar de ello, la narración sigue siendo fluido y exquisito. La narración es fluido. ¡Bravo, Manuel! Creo que este simple ejemplo ejemplifica, obviamente. ¿Qué va a hacer un ejemplo? Ejemplificar. Y además, con un aspecto sociológico muy importante que afecta a la propia historia, tenemos sin duda... Le acabo de dar un golpe al micrófono. Me cago en todo. A modo de conclusión, me gustaría señalar que La vida risa de Fix es sin duda alguna una de esas historias... No sé ni hablar.